Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. No lo estoy escuchando a Ramiro, pero ahora vamos a ver si podemos mejorar. Ramiro, ¿me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Excelente, perfecto, Ramiro, gracias. Ahí está. Bueno, último bimestre del año. Siempre, digamos, estamos todos mirando lo que pasa con el tipo de cambio informal, qué va a pasar con el dólar libre hasta fin de año, qué va a pasar con las medidas eventuales que tome el gobierno en materia cambiaria, pero también es momento de empezar a mirar el mercado de pesos. Y ustedes hicieron un informe muy interesante, Ramiro, en los últimos días, hablando de la gran emisión de pesos que se espera para fin de año. Contame un poquito cómo están viendo esta situación. Mira, todos sabemos que el gobierno nacional perdió el superávit fiscal y se financia mediante el Banco Central. Le toca el timbre para pedirle pesos y le toca el timbre para pedirle dólares, por decirlo de alguna manera. La cantidad de pesos que le pide, el año pasado le pidió financiamiento de pesos por 45 mil millones de pesos. El punto es que ya todavía falta el bimestre para que termine el año y ya llega a esa magnitud, ¿no? 45 mil millones de pesos. Pero hacia fin de año la estacionalidad del déficit fiscal es muy elevada y es probable de que el bimestre aumente la necesidad de pesos y consecuencia de su financiación mediante la emisión monetaria a unos 25 mil a 30 mil millones de pesos en un escenario optimista, O sea ¿no? que en el mejor de los casos, digamos, siendo cauto, el gobierno tendría que estar pidiéndole al Banco Central, el Tesoro le golpea a la puerta del Banco Central, le toca el timbre al Banco Central para que el central emita, cree, digamos, 30 mil millones de pesos para tapar los agujeros del sector público. Este Exactamente. es el escenario optimista, digamos. Y en ese escenario, mirá, el bimestre del año pasado le pidió 25 mil millones de pesos. Por eso decir 30 mil millones de pesos no cubre ni siquiera la inflación, por eso estamos hablando de un escenario optimista. Pero bueno, manejémonos en estos números para ser cautos. Estamos hablando de que en el año pasado le pidió 45 mil millones de pesos, este año le va a pedir 47 mil millones de pesos. Para tener una idea de la magnitud, esto es hablar de casi 3 puntos del PBI. Ujú. O sea que de los 45 mil millones de financiamiento del sector público por parte del Banco Central, vamos a saltar a que a más de 75 mil este año. Este año sí. De hecho, los números ya estamos hablando casi, en lo que va del año ya estamos hablando de 45 mil millones nuevamente, ¿no? Nos falta el último bimestre, donde es una estacionalidad muy importante del déficit fiscal que le lleva a una necesidad de monetización del déficit importante. Los números todavía no están dados y es muy difícil, particularmente diciembre, de estimar. Pero bueno, aún siendo optimista, y viendo cómo fue la evolución del año pasado y del anterior también, uno puede esperar de una emisión total en el año de 77 mil millones de pesos, equivalente a 3 puntos del PBI. Y el número es consecuente con lo que uno estima de déficit, ¿no? El déficit primario del gobierno nacional ya llega a 2 puntos del PBI y al mismo tiempo le pide pesos para también pagar lo que son los vencimientos de intereses y capital de la deuda en pesos. A todo eso también le pide dólares. Entonces, por eso suben la cantidad de pesos en el mercado y baja la cantidad de dólares en las reservas del Banco Central. Estimamos en el año, ya está cerrando, el gobierno necesita 5 mil a 6 mil millones de pesos, discúlpame, de dólares. No obstante, las reservas caen en mayor dimensión porque aún con cepo cambiario el Banco Central tiene que vender dólares en el mercado, producto del déficit que hay en el mercado del turismo principalmente. Es un drenaje muy importante que se está observando en lo que es financiamiento con tarjeta en el exterior y todo lo que es el consumo de dólares vía turismo. Estamos hablando de un déficit en torno a los 10 mil millones de dólares en el año. Exacto. Ahora, Ramiro, para cerrar, estos 30, y volviendo al mercado de pesos, estos Sí, 30 mil millones que se van a emitir, es emisión pura, como se decía sí. en algún momento, emisión espuria de pesos, es emisión que no tiene correlato en nada, ni en productividad, ni en mayor demanda de pesos, ni en compra de dólares, no, son pesos puros que va a emitir el Banco Central. Es la Esto, monetización del déficit. claro, pero Tal esto, cual. digamos, avisora que estos pesos van a presionar sobre el tipo de cambio, que estos pesos tarde o temprano van a ir sobre la inflación, digamos, ¿qué escenario hay que armarse a partir de semejante creación de dinero? Mira, sí, primer punto, el mercado ya lo viene descontando porque el comportamiento, ya te digo, ya se repitieron los 2 últimos años. Entonces el mercado ya empezó a esperar una mayor presión sobre el blue, sobre las tasas de interés, sobre los precios, y por eso vimos cómo fue elevándose día a día el contado con liquidación, el valor del blue, del billete en la calle, y también vimos cómo se fue elevando
la expectativa de la tasa de interés en la economía ya la va a dar, está incluso por arriba de lo que paga el Banco Central, ¿no? En lo que es tasa de interés. Eso te muestra que está generando presiones, no solo sobre los precios, no solo sobre el tipo de cambio, sino también sobre las tasas de interés de la economía, ¿no? En general, el Banco Central tiene una política monetaria donde perdió el control de los agregados monetarios y empieza a perder el control, por lo tanto, de todas las variables macro, en particular lo que se refiere al mercado monetario. Cierro con una reflexión, Ramiro, no sé si la vas a compartir, pero en la medida que en el gobierno se siga sosteniendo que la emisión de pesos no genera inflación, y estamos hablando de 75.000 millones de pesos que se van a crear solamente para tapar el agujero fiscal, bueno, mientras se siga sosteniendo esta idea, va a ser muy difícil combatir de verdad el aumento de precios que hay en la economía y que Guillermo Moreno sigue diciendo que no existe. Tal cual, Pablo, tal como vos lo decís. Hay un punto a marcar, no es necesario pecar de monetarista en el sentido de que todo peso que se emite va a la inflación, pero cuando hablamos de 77.000 millones de pesos de lo que se emite, de 3 puntos del PBI, ahí cualquiera ya se empieza a pecar de monetarista. No estamos hablando de un financiamiento de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos en un contexto de crecimiento económico del 1% del PBI. Estamos hablando de una creación de dinero de casi bordea los 80.000 millones de pesos en un escenario. Entonces te marca que la presión sobre la cantidad de pesos que se vuelca a la economía excede notablemente la demanda de pesos. De hecho, por eso se tienen que poner restricciones al mercado de cambio, porque todos esos pesos en rigor se quieren transformar se los quieren devolver al Banco Central y el Banco Central no los acepta. Entonces se crea el mercado del blue. Entonces, el problema, bueno, radica en eso, ¿no? En la constante financiación del déficit fiscal. Ramiro Castiñeira de Econométrica, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto. Saludos.